Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis con la agenda pues realmente cargada, ¿no? De muchos temas y de mucha contaminación que ahorita Llena platicamos. de humo. ¿Cómo está, Ramón Alberto? Buenas noches. Bueno, seguidores de todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros, Salvador. Buenas noches, un gusto como siempre estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues ¿qué les parece si entramos en materia? Algo que nos ha venido pues desde luego acompañando ya por mucho tiempo, pero estos últimos 10 días ha sido pues muy complicado el panorama que tenemos de contaminación aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Se le atribuye a Pemex como principal fuente de contaminación. Sabemos que hoy se dio una reunión entre el secretario de Medio Ambiente y algún directivo de Pemex, pero pues la solución no está. Creemos que es ahora o nunca. Es decir, los episodios que tuvimos así con esas dimensiones, con esas características, con ese nivel de impacto en la ciudadanía, sobre todo de preocupación, de sensibilidad, pues sería muy buen momento para que se encuentren las soluciones, ¿no? Ramón Alberto. Gregorio, hemos estado diciendo que el gobernador Samuel García tiene una segunda oportunidad de dar un campanazo, así como pasó con lo de Tesla, de que ganó la partida para que Tesla se instalara en Nuevo León. Así el gobernador puede tener hoy un campanazo si logra realmente ajustar el asunto de la refinería. ¿Y qué significa ajustar el asunto de la refinería? A ver, para que nuestro auditorio entienda, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con Cadereyta? A mí me tocó vivirlo como periodista cuando la construyeron. Se inauguró en el 79, pero la empezó a construir Echeverría, ¿sí? En el 75, por ahí. Es la refinería todavía más joven. Desde entonces hasta ahorita, Dos Bocas es la más nueva. Ahorita, desde entonces. Bueno, ¿qué pasaba con esa refinería? Mientras mandaban crudo normal, no había tanta contaminación. Siempre fue un debate poner ahí en Cadereyta la refinería, porque los vientos dominantes iban a traer toda la contaminación posible al área metropolitana, pero ahí se la llevaron. ¿Qué pasó con el tiempo? México dejó de tener mucho crudo ligero, crudo pesado empezó a tener muchísimo. Crudo pesado trae azufre y al refinar ese crudo pesado genera un subproducto que se llama combustóleo que trae mucho azufre. La refinería, lo que vimos, esas fumarolas, esas erupciones volcánicas de color amarillo, amarillento anaranjado, están en todos lados. ¿Por qué? Porque el combustóleo, que es el subproducto, va y da a la CFE para producir energía eléctrica. Y va a las empresas, muchas de Monterrey, grandes, acereras, cementeras y demás, a producir materiales de la industria. Y además el combustible que se produce no es un combustible muy limpio, es un combustible sucio, de mala calidad. Y lo peor de todo, ¿quién consume ese combustible de mala calidad? En un estado donde no hay un buen transporte y la movilidad es una crisis permanente, la gente está buscando sus $1,500, $2,000 para inmediatamente comprarse un auto chatarra, aunque sea chatarra, para moverse al trabajo y a divertirse, lo que sea. Y en ese auto chatarra no hay catalizadores, no hay un procesamiento adecuado de las gasolinas, y eso es también, cada chimenea y cada mofle se convierte en una pequeña refinería. Cada chimenea de una empresa que usa combustóleo de Pemex se convierte en una refinería. Y cada planta de CFE que se produce energía eléctrica en el área metropolitana con combustóleo es una refinería. Por tanto, la refinería es lo más visible que tenemos. Pero cuidado, si el gobernador, el presidente puede hacer un acuerdo muy importante. Vamos a enviar a Monterrey, a la refinería de Cadereyta, crudo ligero. Y te garantizo que le bajamos más del 50% a esa contaminación. Es que es un cambio de procesos. Porque, ojo, no clausuras. Habría que investigar algo. Es una investigación que hay que hacer. Cuando México compró la refinería de Deer Park, en Texas, a mí siempre me extrañó porque yo había leído por todos lados que le iban a clausurar, porque ya no era viable. Esa refinería siempre refinó crudo mexicano para México, sí, y mandaban crudo pesado. Por eso le iban a clausurar, por tanto azufre. Bueno, empezó México, la compró y empezó a mandarle crudo ligero para que no se las clausuraran. La pregunta es, nos quitaron a Nuevo León, a Cadereyta, el crudo ligero, no contaminante, y nos mandaron ahora, atiborraron de crudo pesado. Ahí está la pregunta. Doctor Salvador Borrego. Bueno, es una pregunta muy interesante, sí, por supuesto. Yo llegué aquí a Monterrey en el 69 y algo que me llamó la atención es que pues casi de todas partes salía humo, ¿sí? Es un poco una variable que está correlacionada con el desarrollo y con el progreso económico, la industrialización. ¿Sí? Y entonces, bueno, el punto aquí es matizar las cosas, conciliar las cosas.
Y yo lo que pienso es que por ahí se movió una idea en el sentido de que hay recursos tecnológicos, ¿sí? Para poder, claro, hay que invertirle en eso, sí, para que la contaminación que está generando la refinería sea más bajo, pues digamos que tolerable. Y entonces yo pienso que esa sería la primera opción, porque por supuesto que cualquier otra, como se ha estado platicando, se ha estado planteando la idea de cancelarlas y de quitarla de ahí, pues eso va a generar un descontrol también y va a tener efectos en la economía no solo de Cadereyta, sino de la región. Entonces yo pienso pues que hay que ver eso y lo que plantea Ramón Alberto, sí, a lo mejor el problema es el tipo de petróleo que le está llegando ahí, por lo menos que no nos carguen la mano A ver, de algo manera tan pesada. que yo he notado mucho es que, a ver, la refinería pues ha estado desde mitad de la década de los años 70, o bueno, comenzó a operar a finales de la década de los 70, pues estás hablando de 44, 45 años que tiene funcionando y creo que nunca nos había provocado este nivel de impacto ambiental, ¿no? Gregorio, si nos vamos a la historia, los últimos 4 sexenios, Fox, Calderón, Peña Nieto e incluso López Obrador, se han anunciado inversiones millonarias para quitar ese problema. Y no pasa tenemos nada, nada. no pasa absolutamente Al contrario, nada. empeora. ¿A dónde se fue ese dinero? Son miles de millones. ¿A dónde se fue ese dinero? Punto. Y respecto a lo que dice el doctor, yo creo que aquí no es una cuestión de decisión de que si la refinería genera empleos y lo que la derrama que hace. A ver, estamos ante la vida de millones de salud regiomontanos. primero, ¿no? Algún doctor por ahí me decía, Ramón Alberto, investiguen un poco cómo Nuevo León se ha ido convirtiendo en la ciudad tope, líder en cánceres diferentes relacionados con las vías respiratorias a nivel nacional. Somos la ciudad más contaminada de América Latina, lo que implica también que somos la más contaminada de América, punto, incluso Estados Unidos y Canadá. A ver, es un sentido correcto el estar presumiendo que vamos a traer a la empresa más grande del mundo, que no produce 0 contaminantes porque es eléctrica, a la ciudad más contaminada del mundo, donde está la refinería que produce esos gases tóxicos. Claro. Las chimeneas, perfectamente lo dijiste y está correcto, es símbolo de progreso, de industrialización. Pero una cosa son humos y otra cosa son vapores. Generalmente lo que veíamos en Monterrey eran vapores. Salen de algunos Y lados. generalmente se usaban los vapores en las noches, recuérdate. Sí. Sitza, le pasaba de repente. La zona de Sitza, ¿cuántas veces El fraccionamiento Bernardo Reyes. lo fueron desalojando? La planta quimobásicos. Yo como reportero me acuerdo de ir 4 o 5 veces a ver los desalojos de las familias en pijamas porque olía algo que iba a pasar. Aquí nos tocó el 98. Exactamente. Yo me acuerdo de uno de esos episodios. Entonces, yo creo que el gobernador puede, de la mano del presidente, decir, presidente, a ver, no politicemos este asunto. Es un asunto de vida o muerte para millones Para la de salud de la gente. neoloneses. Fíjate, Gregorio, hoy en la mañana veíamos todas las estaciones de monitoreo. Solamente hay 2 estaciones de monitoreo en verde, de las decenas de que están todas en anaranjado y rojo. Claro. ¿No es posible? Doctor, para irnos al corte comercial. No, yo creo que es bastante adecuado lo que ya se ha dicho. Muy bien, pues vamos al corte comercial y enseguida regresamos. Yo creo que tenemos temas al regresar. Lo que pasó ahorita con Estados Unidos, yo creo que es algo muy clave, delicado. Lo que pasó también en el Zócalo capitalino, la quema de una piñata con la figura de la ministra de la presidenta. Pégale a la piña. Pégale exacto, a la ministra de la Suprema Corte de Justicia. En fin, y las láminas, por supuesto, y las proyecciones aquí de Salvador Borrego. Corte comercial y continuamos.